Esta mañana aquí voy sin más preámbulo a presentar a nuestro invitado de honor del día de hoy. Es mi teniente de navío Ignacio Bunego Escobar, ¿no? Nació el 15 de agosto de 1982 en Caracas. ¿Qué parte de Caracas, mi teniente de navío? Ahí en el hospital universitario. Hospital Universitario. Ok, estudió en la Escuela de la Armada Bolivariana de Venezuela, perteneció a la promoción Expedición Naval Libertadora, egresado con la especialidad de plantas navales, ejerció cargos en la especialidad de submarino de la Armada Bolivariana de Venezuela, ocupó cargos en el cuartel general de la Armada Bolivariana, en la Dirección de Finanzas y Régimen Especial de Seguridad, y pasó a retiro en el año 2018 con el grado de teniente de navío. Actualmente es diputado a la Asamblea Nacional y presidente de la Fundación Sumando para el Futuro. Sí. Me gusta ese nombre, Sumando para el Futuro. Autor del libro Reforma de Política Venezolana, publicado en el 2019, que es este libro que está aquí. Voy a mostrarlo por aquí. Mi cámara de detalle, esta, te la pongo aquí así, para que le hagas aquí. Los camarógrafos míos yo los pongo a correr para allá y para acá. Cada ratico le estoy mostrando una cosa. Muy bien, gracias, mi querido compañero. Y este libro que por supuesto tengo en la mano, ya mi teniente de navío me lo había dado el día viernes, ¿no? Este viernes pasado, de Luis Brión. Y yo, que no me defino como un historiador, sino como un apasionado por la historia, bueno, me lo dio el viernes. El viernes, bueno, voy a donde la familia, mi teniente. Claro. Y ahí los niños me agarran, mi esposa, entre mi esposa y los niños, no hago más nada. No. Los niños, el fútbol, tan pequeño, el más pequeño tiene 4 años, Emanuel, terrible, los últimos niños. ¿Tiene hijos? Sí, tengo 2 niñas. ¿Tiene 2 niñas? Y están igual que las tuyas. 2 princesas. 2 princesitas. 2 mágicas princesas. 4 y 5. 4 y 5. Sí. Bueno, igualmente, están terribles. son terribles las dos. Pero bueno, las niñas son más cariñosas. Yo tengo una sola princesa. Yo estoy más parido, como dicen en el campo, que una mata de topocho. ¿Ah, sí? Claro. Yo tengo 4. 4. 3 varones y una princesita que estuvo por aquí. Una vez le invité para el programa, no me dejó hablar, me quitó el programa. Ah, mira la cosa. Bueno, darle la bienvenida a mi teniente de navío. Gracias. Y sobre todo por este trabajo. Le comentaba yo a mi teniente de navío que está en la comisión de Ecosocialismo. ecosocialismo, pero que coincidimos en el tema de la batalla económica, en el tema del contexto de la batalla económica. Y aquí usted habla, por supuesto, yo le decía a mi teniente, oye, qué bonito abordar estos temas, ¿no? El tema de cómo se desarrolló los Países Bajos y la importancia de desarrollar una Venezuela azul. ¿Qué vio en la investigación de este libro y qué lo motivó a escribir este libro sobre Luis Brión, a pesar de que usted es de la Armada? Bueno, es de la Armada, porque uno no deja de ser militar nunca, ¿no? Así es. Ni muerto, deja de no ser militar. Pero, ¿qué lo llevó a hacer este libro y sobre todo a desarrollar temas tan vitales como el tema del desarrollo económico y cómo se desarrollaron estos Países Bajos? Bueno, primero agradezco a mi comandante su invitación al programa. Yo ya lo había visto. Esta es tu casa. Agradecido. Ya te tuvimos el honor de tener aquí, lo vimos en Referente Informativo. Referente Informativo. Agradezco la invitación. Teníamos ya tiempo queriendo estar con usted acompañándolo. No, es un honor. En su programa y compartir estos temas, como bien hablábamos tras cámara, de actualidad. Ya hicimos, este es el segundo programa. Este es el segundo. El primero lo hicimos tras cámara. Así es. Lo que me motiva a hablar sobre Luis Brión es su bicentenario. Es su bicentenario. Sus 200 años del pase a la inmortalidad. Pero ya como oficial de la Armada lo había estudiado. Claro, por supuesto. Pero una de las cosas que me motivó a escribir sobre Luis Brión es justamente que dentro de nuestra Fuerza Armada y específicamente dentro de nuestra Armada Bolivariana se conoce, por supuesto, la vida y la obra de nuestro almirante Luis Brión, primer almirante de la República, el primer protector de la América, como lo titula nuestro libertador Simón Bolívar. Bolívar, lo leí. Es correcto. Pero es un personaje de nuestra historia muy poco conocido afuera. Nuestros ciudadanos y nuestras ciudadanas, nuestros venezolanos y nuestras venezolanas, del aporte fundamental que tuvo Luis Brión
para Bolívar y para lograr la independencia. Y para lograr la independencia. La definitiva de independencia, porque veníamos ya de dos proyectos fracasados, que fue la Primera y la Segunda República. Análisis de esos dos procesos lo realizó nuestro libertador Simón Bolívar en la Carta de Jamaica, ya en 1815, en donde ya había perdido el mando por fricciones internas de sus compañeros en Cartagena, y él se viene, en Santa Marta, y él se viene a Jamaica, y redacta la famosa Carta de Jamaica. Carta de Jamaica, pidiendo el auxilio de los ingleses, de un empresario inglés. Y no solamente eso, analizando la razón por la cual se pierden las dos primeras repúblicas. Pero toca allí el tema económico en la Carta de Jamaica. Vea usted qué hace España. Así es. Toda la materia prima se le vendía a Inglaterra, había comenzado la revolución industrial y luego lo vende el producto manufacturado. Usted aborda ese tema aquí. Se aborda ese tema porque ahí hay una economía naciente y una economía importante de los Países Bajos, de lo que es Holanda, ¿no? Correcto. Y eso generó, y aquí lo hablo, porque aquí toco ese tema fundamental. Sí, que es vital entenderlo, cómo se desarrollaron ellos. Así es. Cómo se convirtieron en una potencia mercantil para el momento, pero ¿cómo lo hicieron? Lo hicieron a través de la industria naval. A través de la industria mercantil, porque bueno, el comercio, el mayor flujo de comercio, en ese momento y en nuestra actualidad. Y en nuestra actualidad lo discutíamos. Es los barcos. Es a través del control marítimo. El control marítimo. El control marítimo, el control del mar. Y nosotros como país, en ese momento, y actualmente hay que decirlo, no tenemos desarrollado una industria marítima mercantil, fuerte, que nos permita a nosotros poder tener una independencia de nuestro trance o de nuestro intercambio comercial por vía marítima. Me decía un contraalmirante a mí, mi teniente, 98% Cedeño me decía, del comercio es marítimo. Es marítimo, el resto es el 2% que queda aéreo y terrestre. Ya, digamos la importancia que eso y lo tiene. hablábamos en Trascámara también. Nuestro intercambio, nosotros debemos tener, y esa es la visión de nuestro comandante Chávez, y es el esfuerzo indudable que debe estar haciendo nuestro presidente Nicolás Maduro, de que nuestro producto de mayor intercambio y de relación comercial con el mundo es petróleo. Y el petróleo requiere de buques que nos permita a nosotros poder comercializarlo. Ahorita nosotros tenemos una dependencia de astilleros privados que nos comercializan el crudo. Nosotros debemos ir hacia allá. Para eso está por lo menos nosotros tenemos los diques y astilleros nacionales de ANCA, que es una empresa del Estado que se encarga de los mantenimientos preventivos y correctivos de los buques mercantes y también los buques militares. Debemos ir un poco más allá, fortaleciéndonos cada día más en eso, porque justamente es parte de lo que Luis Brión y nuestro libertador Simón Bolívar se dio cuenta cuando estábamos buscando nuestra independencia, que es fundamental para lograr la independencia territorial. Teníamos que independizarnos en la vía marítima. Que además nos enseñaron era controlar en el Mar Caribe. Venezuela limita por el norte con el Mar Caribe. Así nos decía. Así es. Y es con los Países Bajos, incluso con los Estados Unidos. Correcto. Y aunado a esto tenemos que, ahí el comandante Chávez tenía un proyecto visionario sobre lo que era el Orinoco como vía interna fluvial para el intercambio comercial, porque Apure, todo ese río Apure, el Orinoco completo, todo es una línea fluvial de intercambio comercial actualmente. O sea, nosotros no solamente tenemos una extensión territorial importante que es casi igual al territorio terrestre, sino también los navegables de nuestros ríos. Los navegables de nuestros ríos, que permitiría que el control de eso permitió en la época de la independencia, permitió el asentamiento de las tropas patriotas en Ayacucho, en Angostura. Y con eso, con la toma del Orinoco, fundamentalmente, el desbloqueo de Venezuela, porque acuérdense que antes, por eso que nosotros hablamos y que Luis Brión está en la actualidad más presente que nunca, acompañando a nuestro libertador Simón Bolívar en algo que es importantísimo y que tiene mucha relación con lo que nosotros estamos pasando ahorita, que ellos fueron máster, los mejores desbloqueando a nuestro país. Nos están haciendo señas, le voy a interrumpir, pero lo voy a dejar con una pregunta en el aire. Hay una pregunta que usted se hace en este libro y dice, ¿qué hubiese pasado si nosotros para esa época de la participación de nuestro almirante Luis Brión y de nuestro general Bolívar en todo lo que significó la importancia de los ríos navegables, la importancia que se le dio al Orinoco, la importancia que significa desarrollar una Venezuela azul? ¿Qué hubiese pasado si lo hubiésemos desarrollado
hoy frente al bloqueo que tenemos? Así es. ¿Qué hubiese pasado? Con esa respuesta nos despedimos, tenemos las redes sociales, vamos rapidito, tenemos que nos escriban a través del Instagram, recuerde eso. Usted vino a TVFan, ¿verdad? Sí, Y, claro. vio cuánto ha crecido TVFan. Ah, sí, señor. La aplicación de Play Store. Así es, ya la tengo ya descargada. ¿Ya la tiene descargada? Sí, Ah, si no, mi general lo iba a llamar. Le iba a llamar, vengan acá los dos. Tenemos el Instagram en vivo, por ahí nos escriben, Lisbeth Maldonado, DNL 261993. Tenemos de Maestres, Yusmaris, J. Piso Baracho 15, Joel Piso Domínguez 79, Beltrán Carlos Adrián y Diego Valero 2000. Saludos desde Trujillo, nos escribe. Saludos allá a esa tierra de Trujillo, pues. Saludos a Bracho. Bracho es un gran amigo. Un gran amigo. Teniente de navío de la Armada. Ah, pero usted no le dio la orden de que sintonizara el programa, ¿o sí? Ese está cumpliendo la instrucción. Bueno, vamos a una pausa, regresamos con más de Artillería Bolivariana, hoy con nuestro teniente de navío Ignacio Bonego Escobar, ¿no? Para seguir hablando del tema de la importancia de esto, ¿no? Dejamos una pregunta al aire, pero vamos a seguir desarrollando el tema económico que está aquí presente. Así es. Que creo que dio en el clavo, digo yo, mi teniente de navío, con esta investigación. Lo recomiendo. No sé dónde lo podemos conseguir. Mire, las librerías del sur Las librerías- van a estar ahí las y librerías como yo le digo, la librería del sur tiene su mayor competencia. Soy yo puedo dar mi número 0412-923-4699, el que lo quiera. Listo. Yo prefiero, antes de venderlo, prefiero que me lean, yo lo regalo. Agarre ahí el libro. Perfecto, mucho mejor, así es. Libros para la batalla económica. Pausa y regresamos con más de Artillería Bolivariana. Y un canto hermoso para cantar. En mi tierra mansa, mi mansa tierra. Estamos de regreso hoy con nuestro invitado de honor, mi teniente de navío Ignacio Busnego Escobar. Mi teniente de navío con este maravilloso trabajo. Lo digo porque ya lo empecé a leer. De hecho, yo cuando leo el índice, mi teniente, me enamoro inmediatamente del tema. Porque toca un tema, repito, que es vital. Estamos en plena batalla económica. Lo he hecho aquí mi capitán, que ahora, mi capitán es mi alumna número 1. Viene todos los días para clase. ¿Ah? Yo te di clase a ti, ¿no? ¿No te di clase en la academia? No, te me salvaste. Pues. Se me salvó mi teniente. Ah, bueno. Mi teniente entiende el tema y se ríe. Mire, yo dejé una pregunta en el aire, mi teniente. Así es. Mi teniente navío, dejé una pregunta en el aire porque además la pregunta está en su propio libro, ¿no? Claro. Y dice aquí, ¿no? Dice, cabe preguntarse si podríamos haber alcanzado la independencia hace 200 años sin haber llegado a liberar previamente la navegación de los ríos y las costas. ¿Pudiéramos haber llegado a esa independencia sin haber liberado esos espacios? Indudablemente que no. Indudablemente que no. Es imposible. Mire que antes el bloqueo era un bloqueo marítimo. Era la manera de cuando entramos nosotros en rebelión en el año de 1810, cuando entramos en rebelión contra el Imperio Español, contra la corona, contra Fernando VII, el método que tenía el imperio para oprimir, para desmoralizar a nuestro pueblo era el bloqueo marítimo. Era el bloqueo marítimo. Con el bloqueo marítimo no entraba el O sea, que pertrecho este de tema del guerra. bloqueo no es nada nuevo. No es nuevo, es lo actual que tiene Luis Brión, es la vigencia del pensamiento bolivariano, que es que en esos tiempos, ¿cómo se bloqueaba Venezuela? Marítimamente. Marítimamente. Y con ese bloqueo marítimo no entraban a Venezuela, que venía de Europa, las armas, la logística, los soldados, las municiones, la pólvora. Entonces Luis Brión, en esa primera campaña, la campaña, o mejor dicho, la primera expedición, La primera expedición de los Cayos, en el primer combate, o en el único combate naval en donde el nuestro libertador lucha, que es en la batalla naval de los Frailes. De los frailes. Ahí es en donde se hace el primer desbloqueo. Aquí se narra ese hecho Se narra heroico ese hecho aquí. Yo debo confesar que no lo he terminado, lo comencé a leer ayer, repito. de nuestro libertador y de nuestro Luis Brión en la primera campaña. En ese apoyo logístico de Luis Brión, que fue fundamental para poder generar esta primera expedición de los Cayos y la segunda expedición, que fue la expedición de Jamé, que es la que verdaderamente logra llegar a Margarita y emprender el rumbo hacia el Orinoco. Lo invito, en la lectura lo va a tener. Yo soy muy apasionado y me fascinó
profundizar mucho más en la historia de la batalla naval de Pagayo. Antonio Díaz, uno de nuestros héroes navales que luchó en la batalla naval de Pagayo y que fue un hecho histórico. Yo le digo a esa batalla que es el vuelo Ankara marítimo, porque eran 3 buques contra 20 buques españoles. A Antonio Díaz le asesinan, a su hermano lo pasan por el cuchillo. Ajá. Y Antonio Díaz recibe 2 flecheras que eran normalmente tripuladas por indios caribe. Y les dice a los indios y a los tripulantes que quedaron vivos de la masacre de los españoles que hicieron contra su hermano, aquí venimos a morir si no podemos vencer. Y con eso se fueron y pasaron barco por barco derrotando a todos los españoles. A todos los españoles. Eso generó, bueno, un júbilo para toda la campaña esa del Orinoco. Del Orinoco. Y la creación, y era la visión de Bolívar, que inició la construcción de astilleros a las riberas del Orinoco, donde se construían lo que se llamaban las flecheras. Estas flecheras se construían en los astilleros que el libertador Simón Bolívar construyó a las orillas del Orinoco. Estos astilleros se O denominaban... sea, que Bolívar entendió que tenía que desarrollar una industria naval. Una industria naval militar. Para entonces, ¿no? Para que entonces. era el medio del asunto para poder lograr la independencia. Pero la visión de Brión, que venía de Europa, que era holandés, y hablamos y de que ya había comenzado las luchas, porque Y estamos ya, hablando de claro. 1500 y tanto cuando esas islas comienzan su proceso de independencia. Correcto. Y Luis Brión tenía la visión importante de lo que era el mar como el elemento el elemento que debíamos controlar para nosotros desarrollarnos con mayor profundidad, porque Claro. fue, y eso lo hablábamos, Sobre la ubicación. El mar, el hecho El control del mar. el hecho fundamental que hizo desarrollar a Holanda. Gran Bretaña lo logra por eso, logra Gran controlar todos los puertos. Así es. Y entonces es cuando, me imagino que en esas grandes conversaciones, profundas conversaciones de Luis Brión y Bolívar, nosotros tenemos que desarrollar nuestra industria marítima. Comercial también. Brión hablaba de traer el primer buque a vapor a Venezuela. Lamentablemente, bueno, Brión murió muy joven, 39 años. ¿Ah? Y también no pudo lograr... Pero sí visualizó esa visualizó importancia vital la importancia para la vital. independencia, como usted se Vital. pregunta aquí. Nosotros, para poder lograr la independencia definitiva, la Tercera República, que fue la Tuvimos que dar la definitiva batalla en ese campo naval. en el mar. ¿A qué hace una reflexión usted? Me estoy leyendo el libro de mi teniente, ¿no? Y aquí hace una reflexión. Cabe preguntarse que si podríamos haber alcanzado, pregunta que ella respondió, la independencia hace 200 años sin haber liberado previamente la navegación de los ríos y sus costas. Así es. Y luego usted dice, y esto nos lleva a reflexionar sobre el presente. Surge la segunda pregunta. Así es. Aquí en el libro, aquí yo le puse, ¿ves? Segunda pregunta, mi teniente. Ya comencé a rayarle el libro a mi teniente. Dice aquí, ¿hubiera tenido iguales repercusiones el bloqueo a que nos someten los imperialistas actualmente si Venezuela tuviera una flota propia de transporte marítimo? Por supuesto que no. Ahí es la importancia y la vigencia de Luis Brión. Nuestro primer producto de exportación es el petróleo. Requerimos buques. Pero ¿cómo los Estados Unidos presiona a la comunidad internacional, a los astilleros, que presten el servicio marítimo a Venezuela para poder comercializar con su crudo? Es que si comercializas con Venezuela te bloqueo. Si comercializas con Venezuela y si tus buques transportan petróleo crudo venezolano, aquí te bloqueamos las cuentas. No puedes comercializar con las grandes economías también como la norteamericana y la europea. Y entonces, bueno, los dueños de buques dicen, güey, ahorita no puedo comercializar contigo, porque hay que entender una cosa, mi querido comandante, que es que aquí tenemos nosotros una guerra política con consecuencias económicas. Nosotros no tenemos una crisis económica, porque nosotros somos un país rico. Tenemos grandes recursos minerales, petróleo. Qué buena la aclaratoria que hace. Tenemos agricultura, tenemos producción, un país que quiere producir cada día más, que quiere mejorar su forma de producción, que quiere comercializar, está abierto al mundo. Tenemos todo para ser una potencia como lo señaló el comandante Chávez. Y nosotros, este país, y esa es la guerra que nos tienen a nosotros, que ellos, los norteamericanos, creían que este petróleo era de ellos nada más. ¿Y quién le apertura
este recurso fundamental ahorita para la vida, este recurso, ¿a quién se lo apertura el mundo? Venezuela. Nuestro comandante Chávez. Chávez. Incluso a comunidades Y con trajo a problemas China. de calefacción. Exacto. Cuando esos inviernos severos. Y trajo a China, vengan acá, este petróleo también es para los chinos, este petróleo también es para los rusos, para los iraníes. Es la misma visión bolivariana. O sea, nosotros estamos dispuestos a compartir, pero las relaciones de tú a tú, con respeto. Y bien, con respeto, bien, con la autodeterminación de los pueblos. Y eso no lo respeta los norteamericanos, no lo respeta el gobierno de los Estados Unidos. Entonces, era fundamental en esta segunda reflexión que se hace en el libro, determinar que, sin duda alguna, nosotros desarrollando el control marítimo, y de paso que tenemos un territorio marítimo amplio. Amplio. Casi tan igual como el territorio terrestre. Tenemos los ríos, los lagos venezolanos, de gran dimensión, el Orinoco, el Apure, el Caroní. Majestuoso Caroní. Importantes ríos que tienen mucha riqueza. Eso es una belleza. Y de paso, una hermosura. Eso es una hermosura. Estar en el Caroní. Yo fui a Ciudad Guayana hace poco. Y me paré en el Caroní y yo dije, no, sí, Dios existe. Eso es una creación hermosa. Así es. Eso es lo más bello. ¿Usted es Caroní, mi capitán? Tiene que ir para el Caroní. ¿No ha escuchado Guayana es una mujer? La canción de Reinaldo Alma. ¿Sí la ha escuchado? Que me está mintiendo. Esta es La Guaira, lo que baila salsa. Yo me crié en La Guaira. ¿Usted se crió en La Guaira también? Sí, me crié en La Guaira. Correcto. Yo llegué a La Guaira con 13 añitos. Y me crié allá en el teleférico. Yo soy el teleférico, Macuto, el teleférico, ¿sabes? Ahí está, digo yo. Mire, bueno, entonces es fundamental, mi comandante, para nosotros independizarnos cada día más, profundizar nuestra independencia, como lo hizo Bolívar y Brión en la época de 1819, para poder llegar a Angostura, para poder hacer sustentable el proyecto político. Teníamos que estar libres del bloqueo marítimo, teníamos que independizarnos en el mar y en nuestros ríos. Con el control marítimo del Mar Caribe, con el control de nuestros ríos, nosotros pudimos controlar políticamente y desarrollar y llegar victoriosos a lo que también estamos celebrando este año. Aquí en el Bicentenario de Carabobo. El Bicentenario de Carabobo. Pero esto es importante, nosotros hablamos por allí de la vigencia. Mi teniente navío es como mi comandante Chávez. Se me acabó el café aquí. Se le acabó el café y eso sí. Además, que usted sabe que a mí siempre me han comparado con el comandante Chávez. No, que si el comandante Chávez, que si no mil cosas. Yo, ay, Dios mío. Bueno, ¿no le dicen nada a usted? No, bueno. Porque tiene un parecido a mi comandante Chávez, además que es zurdo, ¿no? Usted. Sí, yo soy zurdo. Entonces, no es mucho más parecido que yo. Bueno, gracias a Dios, lo voy a seguir invitando para acá. Y soy diputado por Barinas. Entonces, allá en Barinas le cuento una anécdota. Allá en Barinas estábamos en campaña de elecciones ahí con la gente, con nuestro pueblo. ¿Usted es diputado por Barinas? Saludo al pueblo. ¿Dónde está mi cámara? ¿Por aquí? Yo me siento como en mi casa. No, está en su casa, está en su casa. No, estoy aquí está la cámara suya. Aquí en la 2. Bueno, un saludo, aquí en la 3 ahora sí. Un saludo a mi pueblo barinés que trabaja todos los días allá, nuestra gente barinesa, la tierra de mi comandante Chávez, que se inspira todavía en el comandante Chávez y se seguirá inspirando. Aquí estamos, bueno, un diputado de allá, de nuestra tierra barinesa. Estuvimos allá, mi comandante. Oye, qué honor. En Barinas. Y no te decían, oye, mire, bueno, ahí está el hijo de mi comandante Chávez. Estuvimos en Sabaneta. Y estaba yo en un discurso ahí con la fuerza que uno le pone y el amor, la pasión al discurso. Y llegaron familiares de mi comandante Chávez y me dijo, no, ven acá, tú tienes que ser de la familia de nosotros. Entonces yo le digo una cosa. Imagínese, ya yo le he preguntado a mi mamá, tú te pasaste por Barinas. Por Barinas, antes de llegar por aquí. Tú te fuiste por la academia, échame el Mi mamá me dice, hijo, yo no sé de dónde saliste tú igual. Seguro, o por lo menos lo admiraba antes. Exacto, no, bueno, mi mamá admiró o admira a mi comandante. Mire, porque yo me parezco tanto a fulano, porque yo admiraba mucho a ese señor. Bueno, exacto. No, pero bueno, hay personas que tienen un parecido impresionante. Sí. De hecho, yo cuando usted llega, porque de repente con el tapabocas uno no ve mucho la cuestión, ¿no? Claro. Pero nosotros tenemos un muchacho que personalizó al comandante Chávez, ¿ustedes lo vieron aquí, en Chávez Pelotero, se hace una serie, y entonces lo van poniendo desde que él estaba muchachito, primero ya en el pueblo de Sabaneta, de Barinas, el Arañero y todo lo demás, y luego cuando entra a la academia ya parecido con el autor,
también. Es impresionante de su persona con el autor. Bueno. Entonces, no me habían visto por ahí. No lo habían visto si por no aquí. me captan para esa Sí. serie. Mire, vamos a una pausa. Al regreso vamos a hablar del bloqueo. Sí. Y vamos a hablar de Brión y su reactiva con el comercio por el Orinoco. Así es. ¿Cuál fue la reactiva de Brión y su comercio por el Orinoco? No sin antes leer nuestras redes sociales nuevamente. Alexiel Pérez 19, Durán Carlos 310, Rosa Zambrano 7320, Esquidor Baena, Osvaldo Pérez 848, Inversiones Nitran, punto C, Carlos Medina, ese es mi coronel Carlos Medina, y GIP Venezuela, somos Mercado Todo. ¿De dónde somos Mercado Todo? Mercatodo, perdón. Mercatodo. Bueno, saludo a todos que nos escriben a través del Instagram, a los que nos ven por Play Store, a los que nos ven por vía stream en nuestro canal de YouTube. Saludos. Me imagino que por aquí también escribiendo por aquí, ¿no? Los mensajes de textos, les recuerdo mi número 0424-298-5558. ¿Lo tienen en pantalla por ahí? Y yo quisiera que antes de irnos de pausa, mi teniente navío, de manera mucho más pausada para el tema del libro, porque a mí me piden muchos libros. A ver si yo enseño un libro aquí y entonces comienzan a pedirlo. Este libro, sin ánimo de ser adulante, yo lo recomiendo. Lo recomiendo porque comencé a leerlo y lo primero que habla es de la economía de guerra y el desarrollo de las fuerzas productivas. Sí. Es uno de los primeros temas. Y luego viene la burguesía comercial holandesa y su llegada al Caribe. Que por cierto, usted me comentó algo de eso. Sí, llegan al Caribe por la sal. Por la sal. Las salinas de Araya. Vamos a dejar esa pregunta en el aire para que nos desarrolle el tema de la llegada de los holandeses al Caribe y el desarrollo de las fuerzas productivas. Una pausa, ¿no? Pausa, ve a mi capitán haciéndonos más señas que un fiscal de tránsito. Pausa y regresamos con más de artillería bolivariana. Hoy con nuestro teniente de navío Ignacio Busnego Escobar. ¡Que viva la patria! ¡Viva! El cardonal. Siglo, pero con tal que no pase nada en mi tierra mansa. Bueno, estamos de regreso aquí a Artillería Bolivariana. Aquí, bueno, yo estoy aquí apasionado entrevistando a un hijo de mi comandante Chávez. Todos somos hijos de mi comandante Chávez. Así es. Pero a un hijo. Mire, este libro, yo voy a leer el índice rapidito y luego le voy a pedir a mi teniente de navío que nos comente sobre algo que Marx señala allí, ¿no? Que ya visualizaba todo esto de el desarrollo de las fuerzas productivas, el de la lucha de clases. Ya Marx venía estudiando todo esto y hace su apreciación, por supuesto, ¿no? Pero yo leo el índice para que veamos lo interesante que es esto, porque repito, la batalla es económica, siempre lo ha sido. Comentábamos tras cámara, mi teniente, que tal como le pasó a Holanda, producto de los impuestos que imponía España, porque estos países, bueno, estaban bajo el dominio español, donde no se ocultaba el sol, decían, ¿no? E Inglaterra. Inglaterra, que también dominó todos los mares por la industria mercantil y naval militar que desarrolló Inglaterra. Sí. Tenía el control de todo, así se hizo un imperio, aquella pequeña isla, que son los ingleses, una pequeña isla, y se apoderó del mundo. Yo tengo un mapa, y ojalá podamos hacer algún otro programa, mi teniente navío, para que veamos cómo a través del mar, el control de todos los puertos, por eso Panamá, el control de Panamá, del canal de Panamá, para el comercio. Entonces, la batalla es económica. Por eso que cuando yo comienzo el índice, mi teniente, y veo economía de guerra y desarrollo de las fuerzas productivas, los neerlandeses y el mar, y la burguesía mercantil holandesa llega al Caribe. Y luego comienza con otra serie de cosas, ¿no? Por ejemplo, el bloqueo inglés y todo otro desarrollo que está aquí en el índice, la vigencia de Brión y la reactiva y el comercio del Orinoco, que quedamos en comentarlo, pero la frase de Carlos Marx. Carlos Marx. ¿Qué señala Carlos Marx? Lo voy a allí? citar aquí. Escuchemos. Ajá. Carlos Marx en El Capital. En El hablaba. Capital. El botín conquistado fuera de Europa mediante el saqueo descarado, la esclavización
y La Matanza refluían a la metrópoli, a la Europa, para convertirse aquí en capital. Holanda, primer país en que se desarrolló plenamente el sistema colonial, había llegado ya en 1648 al apogeo de su grandeza mercantil. Imagínese ¿Ah? usted. Estamos O sea, hablando que ya Mar de- lo visualizaba. Ya lo visualizaba. Y ya Carlos Marx hace el análisis de lo que era en el capital, de lo que fue los holandeses para la época de la colonia. Cómo se convirtió, cómo desarrolló a través de su poderío mercantil, de su poderío naval, se convirtió en una potencia mercantil. Mercantil. Era el centro aquí, de este lado del mundo, ya era un centro mercantil. Llega a Venezuela, al Caribe, porque era antes insustituible la sal para la conservación de la carne. Se salaba la carne, bueno. Y eso permite Y que eso ellos permite que ellos lleguen a Venezuela, busquen el Caribe. Busquen el Caribe a través de las salinas de Araya. Y ahí es cuando empieza un intercambio comercial entre Venezuela y los Países Bajos. Ahora, era permitido. Era permitido porque Porque antes estamos hablando estábamos de en los países. colonia. Cuando nosotros empezamos a entrar en rebelión aquí interno, es cuando España empieza a lo que es A prohibir ese Jamaica, comercio, a porque nos prohibir prohibían. ese comercio, entonces ya empezaba a ser un comercio ilegal, por decirlo así, en donde se buscaba de una u otra forma seguir comercializando, porque los Países Bajos decían, bueno, pero si yo tengo aquí la sala unos cuantos... Y que además Curazao, según lo que pude leer aquí, producto de ese conflicto, de esa rebelión, se convierte en un centro de contrabando, además. Así es, un centro de contrabando, bueno, porque justamente una de las No cosas... se le permitía. Una de las cosas con que se presionaba a los mantuanos, se presionaba a los autóctonos aquí en Venezuela, era, bueno, justamente, bloqueándolo por todas las vías, marítimamente, donde no hubiese intercambio comercial, donde no hubiese un intercambio mercantil. ¿Por qué? Bueno, porque era una forma de asfixiar a los que estaban ahorita en rebelión, a los revolucionarios de la época, a nuestro Bolívar, a Luis Brión y a todos los que estamos haciendo la campaña. Sin duda alguna. Y ahí hay que tener conciencia. En caballería se logró la independencia territorial, pero con los golpes de los cañones de los buques se logró la independencia marítima. ¿Está planteado la discusión que plantea usted en este trabajo investigativo en la Asamblea Nacional? Bueno, se está solicitando, estamos haciendo los trámites para primero no pasar por debajo de la mesa el 27 de septiembre, que es una fecha importante, 200 años del primer almirante de la República. Ya hemos tenido conversaciones para ver si se puede hacer también unos actos conmemorativos a esta fecha. Se está organizando con el Centro Simón Bolívar, para no solamente visualizar, analizar a nuestro Luis Brión, sino la vigencia de Luis Brión, el pensamiento de Luis Brión, la importancia de lo que fue Luis Brión para la época de la independencia, para nuestro libertador Simón Bolívar. Hay que recordar que Bolívar en Jamaica estaba en quiebra. En quiebra. Había perdido el mando por las incomprensiones de sus compañeros. Y es Brión y Petión. El comandante Chávez hablaba de lo que es el triángulo indisoluble, la visión que era Bolívar, la estrategia que era Petión y el poder, que en este caso era el poder económico que lo manejaba, porque hay que conocer, la familia Brión era muy ostentosa y es quien pone al servicio de la gesta independentista los buques, los barcos. Luis Brión tenía un buen crédito allá en Europa y es cuando Bolívar, sabiendo en Jamaica que estaba pidiendo auxilio y no se lo daba Inglaterra, fue cuando se entera de que Luis Brión viene con los barcos, con la pólvora, con el armamento y dice, usted es el primer protector de la América. Y es algo de que nosotros, y usted lo está planteando y es reiterativo en eso, que la guerra siempre ha sido económica. Económica. Y mire que en esa época... Y estamos en plena batalla económica, hay Estamos que en darla. plena batalla Es necesario económica. entonces este pensamiento para esa batalla económica, para ese desarrollo de esa Sin Venezuela duda. azul. Y mire que hay que analizarlo en este sentido. Mire, los blancos, en esa época, los burgueses, la Los burguesía, más que todo, no los blancos, la burguesía. Que fueron los que hicieron Porque hay la blancos independencia. que además- revolucionarios. Hay blancos revolucionarios. No es por el color, es la burguesía, ¿no? Hemos logrado ir descartando todo ese racismo. Venezuela, correcto. además, creo que no existe rasgo de racismo en Aquí, Venezuela. bueno, sería una contradicción de un proyecto revolucionario racista. Eso no existe, ¿no? Nosotros somos profundamente humanistas, amorosos, ¿no? Sí, Venezuela es un Amantes de pueblo la único. paz, un pueblo único, un Único. pueblo alegre. Pero los burgueses
identificaron algo que nosotros como país, y entendiendo las nuevas formas de colonialismo que la burguesía fue implementando con el transcurrir del tiempo. En ese momento era la esclavitud, tenían los negros esclavizados en sus grandes haciendas, haciéndole el tratado de la tierra, y eran los que verdaderamente producían, los negros, los esclavos. Los burgueses también sacaron una cuenta y se dieron cuenta que, bueno, puedo liberar, indudablemente por la furia y la fuerza que generó las revoluciones de los negros, entre eso la revolución bolivariana, la revolución de Bolívar, de Brión, de Sucre, de Páez. Páez era un revolucionario de batalla, lamentablemente se convirtió en un hombre de Estado rodeado, que no era revolucionario. Seducido, enamorado, lo que mi comandante Chávez llamaba el gatopardismo. Le llegó por allí y lo rodearon los burgueses. Así es. Pero la fuerza de producción eran los negros, como bien usted dice, y está en lo cierto, en lo correcto. ¿Por qué es lo importante lo económico, la revolución en la parte económica? Porque los burgueses agarraron, se liberó a los blancos gracias a la fuerza de la revolución, pero los negros volvían a las haciendas a hacer el mismo trabajo que la esclavitud, pero ahora por una moneda. Ahora por una moneda, que gastabas además en mi tienda. Que gastabas. Entonces, ¿qué ocurre? ¿Cómo verdaderamente los negros iban a liberarse, los esclavos se liberaban, generando sus nuevas formas de producción? Que ellos se convirtieran en productores y no en seguir trabajándole a los burgueses. ¿Cuál es la nueva esclavitud? Esa misma. Que nosotros tengamos aquí en Venezuela productos de materia prima, eso lo analizo en este libro, que este libro es para usted. De este libro, muchas gracias, tiene que escribírmelo por aquí. Ajá. Pero también vamos a hablar de este libro. Ahora le hago una pregunta, mi teniente navío. Ciertamente cuando uno analiza la historia de muchos países que han logrado su independencia a través de distintos procesos, se da el caso de que existen burguesías nacionales. Correcto. ¿Ha existido o existe en Venezuela una burguesía nacional, según su visión? Sí. Una burguesía nacional que apueste a lo nacional, que diga, miren, lo nacional vamos a desarrollarlo y se desligue de invasiones, de llamamientos a invasiones. ¿Ha existido en Venezuela esa burguesía nacional como en otros países? ¿Sí ha dado rasgos de una burguesía que apueste a lo nacional? Yo no lo catalogo ¿De nacional? De burguesía. No, ¿De burguesía? Sí, yo creo que podríamos decir... Empresarios honestos, que nosotros podríamos hablar de personas que apuestan, que son empresarios, del capital privado. No, porque la conducta del burgués indudablemente es una conducta colonial, una conducta en donde ellos quieren el beneficio. En el caso nuestro. En el caso del mundo. La burguesía mundial. La burguesía mundial. Ahora, nosotros tenemos que buscar, sí, personas que apuesten a nuestro país, que quieran reinvertir en su país, que haya un crecimiento económico, por supuesto, y que apuesten a esto, y que apuesten a que... Porque, ¿qué ocurrió en el año 2002? Y ese es el análisis histórico. Y que además hay que hacer el llamado. ¿Quién da un golpe de Estado al comandante Chávez? La burguesía. La burguesía. Fue Fede Cámara. Sí, que dio un golpe de Estado en el país, la clase empresarial. Y que además Chávez logró el gran fenómeno. Claro. La clase obrera y Fede Cámara se unen por primera vez para un golpe. Es correcto, es correcto, ¿no? Chávez logró tantas cosas. Entonces, ¿qué nosotros buscamos? Bueno, buscamos unas personas que primero respeten la institucionalidad de un Estado, que entienda que el problema es la producción. Aquí se ha respetado, mire, aquí hay... Sí, porque mucha gente puede malinterpretar, mi teniente. Hay un error histórico que se plantea aquí. Ya con esta crisis a la que está sometiendo económica, a la que está sometiendo los Estados Unidos a nuestro país, bloqueando a la primera empresa de producción de divisas, 95% de la divisa la produce PDVSA. Pero ¿qué hacía nuestro gobierno revolucionario del comandante Chávez, nuestro presidente Nicolás Maduro, pero que es el mismo error histórico que tenemos aquí? Yo lo analizo aquí, de una manera está en este libro aquí, reformular la política venezolana. Ahora, ya lo voy a leer también. El comandante Chávez, y usted lo decía al inicio de nuestras conversaciones, fue el que se rebeló contra el imperio y se fue por el desierto a reunirse con Gaddafi cuando el imperio le dijo, y con Saddam Hussein, cuando el imperio dijo, si te reúnes, hasta te puedo tumbar el avión. Me vas a tumbar el avión, el comandante Chávez. Bueno, y se fue hasta por el desierto, por tierra, y llegó allá. Se montó la OPEP al hombro, nuestro comandante supremo. Y en la OPEP,
mejoró sustancialmente no solamente la producción, sino su ingreso de divisa. Venezuela, de $4 que recibió el presidente Correcto, Chávez, sí hay que el recordarlo. precio del barril de petróleo lo llevó a 120, un récord histórico. Nuestro comandante Chávez. Pero ¿cuál ha sido el error? A mi parecer, reflexivo. Está aquí estas reflexiones. Por eso que yo digo que son ideas para la discusión. De que después que nosotros esto hay hicimos que verlo, nuestro comandante supremo hizo un esfuerzo exhaustivo, después esa renta de petróleo se iba y se privatizaba porque se entregaba a los empresarios venezolanos, que al final iban y los llevaban y los depositaban en bancos extranjeros, no fortaleciendo nuestra economía, sino fortaleciendo la economía imperial. Con esta crisis económica producida por el bloqueo indiscriminado del Imperio norteamericano. Y a confesión de parte, relevo de prueba, lo han dicho ellos mismos. ¿Qué ha generado? Bueno, que nuestros empresarios entienden, ellos mismos produzcan, mejoren. Yo no sé si usted ha comenzado que a mejoren sus surgir formas de producción, mejoren la calidad del servicio, porque ellos mismos están invirtiendo su dinero en sus formas de producción, ¿no? Ahora, esto nos puede llevar a nosotros a la reflexión. Es que el empresariado venezolano no podía haberlo hecho antes esto y no trasladar esa renta petrolera a nuestros empresarios, sino hacerlo con lo que hizo el comandante Chávez, generar mayor justicia social que generó PDVSA. Bueno, PDVSA generó las casas, los CDI, las líneas blancas, mi casa bien equipada. Eso nuestro pueblo es consciente. Claro, es una deuda histórica que teníamos además. Hay que sacar la cuenta, eso está ahí, 700.000 cooperativas. Existían por el año 1990. Están plasmados aquí. 1998. Veo muchas estadísticas aquí de parte de mi teniente. En el año 2004, mi comandante, había más de 3 millones de cooperativas en este país. Y fueron las cooperativas la primera apuesta de mi comandante Chávez, que se le otorgó crédito, tractores, semillas, fertilizantes, tierra. Ahora, ¿cuántos años tenemos nosotros sin una expropiación aquí en este país? Hace muchos años. Sí, muchos años ya. Ya el comandante Chávez desde el año 2008. Pero en realidad, ¿qué fue eso? Bueno, yo lo digo así, el comandante Chávez como un líder, decía soberano, porque era un soberano, porque él fue comandante en jefe de la Fuerza Armada y que además por el voto. Sí, además muchos se apropiaron aquí de manera ilícita de terrenos de empresa a través de malamaña y de maramucia. Y que utilizaron como un instrumento del nuevo colonialismo, de una nueva guerra no convencional, utilizaron las fuentes de producción para conspirar. Cuando a nuestros venezolanos y a nuestras venezolanas se le ocultaba el café como elemento de desmoralización para que dijeran, no, es que ese es el gobierno, que no me deja producir café. Entonces cuando el comandante Chávez, no, yo no puedo que tú me sabotees a mí por el café, que tú me sabotees a mí por la harina pan, que tú me sabotees, o por la harina de maíz, que tú me saboteas a mí un gobierno por el papel higiénico. Entonces cuando empezó a entender y a conocer el comandante Chávez, cuando el comandante Chávez decía, con la burguesía no hay formas de... esa burguesía rancia. ¿Es por qué? Porque estaba sentado con ellos. Es porque estaba cuando sentado pedía entendimiento, cuando pedía comprensión, que podamos nosotros desarrollar un país entre todos. El comandante Chávez nunca dejó de suministrarle las divisas preferenciales a los que importaban. Importaban materia prima para su producción. Hay que decir, si la Polar se le negó en algún momento dólares preferenciales para producir harina pan, muchos aquí aprovecharon a mi comandante Chávez. Por supuesto. Muchos de los que hoy estamos hablando están bien posicionados. De 3 millones de barriles diarios a $120 el barril. Estamos hablando de una suma grande de divisas que se entraba aquí a Venezuela. Ahora, ¿qué nosotros debemos hacer en esta nueva economía que está impulsando nuestro presidente Nicolás Maduro con esa nueva ley, la ley de zonas económicas especiales que se está discutiendo y que se ha bombardeado también? Porque, bueno, todo lo que crea la revolución intentan de una u otra forma socavarla. Satanizarlo, eso no va a funcionar, eso no. Bueno, y ese es un esfuerzo que está haciendo esa comisión. Ahí está nuestro diputado Jesús Farías, a la cabeza de la Comisión de Finanzas, mi capitán Bielma Mora, que están dando las discusiones en cada uno de los espacios para que se entiendan a profundidad cuál es el espíritu de esta ley que va indudablemente a mejorar las condiciones económicas de nuestro país. La economía productiva, salir del rentismo petrolero, ir
cada día más profundizando en nuestra economía productiva. Eso es lo que va a fortalecer nuestra moneda, que lo golpea muchísimo nuestra moneda. Eso es lo que va a mejorar los sueldos y salarios de nuestros trabajadores. Eso es lo que va a mejorar nuestras condiciones de vida, mejorar nuestras formas de producción. Mire, vamos a hacer una nueva invitación a mi teniente navío para hablar del tema de ecosocialismo, ¿no? Que es el área donde está... y esa es la economía verde, sí, la economía que verde. es sustentable. Pero claro, que estos temas son además apasionados y que además me gustó mucho, ideas para discutir. Usted pone aquí en su libro ideas para discutir. Sí. Quiero un mensaje final, yo voy a leer rapidito, lo voy a dejar con esta pregunta para despedirnos, para que usted despida con esta pregunta, ¿no? Que es la parte final del libro, que dice, mensaje a la juventud civil y militar. Voy a leer las redes, usted me despide con un mensaje final. Claro que sí. Veo Instagram, dice Nat Inversiones, Liz Nat Inversiones, hermano, que siempre nos está viendo. Nuestro saludo, nuestro agradecimiento. Liz TH21, Carlos Medina 1281, Yami More 4, KMPS 2603, Esquiador Baena, Inversiones Nitran, Cavi Roca Piso 30, Pedro José 5087 y Gisela Omaña 62. Mira, por aquí me escribe mi querido teniente, bueno, por aquí están escribiendo también los mensajes de texto. Los mensajes de texto. Que son muchos, son Bastante. muchos. Evidentemente el programa Saludo desde Calabozo, Guárico, profesor Elías Michel. En sintonía de Artillería Bolivariana, aprendiendo de nuestra historia económica, dice. En sintonía de Artillería Bolivariana, aprendiendo de nuestra historia económica, entre otras cosas. Un abrazo, señora Mirna, desde el Tocuyo. Por aquí nos escriben, nos dicen, buenos días, camarada, para saber el número de la empresa Agrofan para obtener un crédito para apoyo, Jesús Salazar del Estado Guárico. No sé si lo tenemos por ahí. ¿Tú lo tienes, Pulido? El teléfono de Agrofan. Excelente programa, saludos desde Calabozo, Guárico, profesor Elías Micheli. Y por aquí me escribe un compatriota, que él no es chavista, mi querido teniente, no es chavista, pero es fiel televidente de Artillería Bolivariana. Por aquí está. Mire, yo le puse así, y mire cómo yo lo tengo aquí registrado. No soy chavista, pero es un gran amigo. Vale, vale. José Miguel Castellano, saludos, hermano, desde Rubio, Estado de Táchira. Saludos a ti, a tu familia, a tu esposa, a tus hijos. Y bueno, seguimos haciéndole seguimiento a la promesa que hicimos por allí. Mensaje. Juventud, mensaje final a la juventud civil y militar, según Así es. este propio libro, pues su propio trabajo de investigación, Así que además es. debo terminarlo de leer. Y con gusto lo discutimos, no por de cámara, en una reunión con un cafecito. Voy a terminarlo de leer y voy a volver a invitar a mi teniente para hacerle las preguntas que me surjan de aquí. Claro Porque que fue sí. que hizo la investigación. Así es. Pero muy asertiva. El mensaje a la juventud, uno como joven, yo soy joven, yo tengo canas, pero tengo 39 años. Lo que No, pasa es usted es mucho más joven que yo, imagínese usted. La Fuerza Armada, usted sabe, la Guardia del 3x3. Claro. Segundo turno, montó mucho el segundo turno. Bueno, el burro, sí. En la Armada se le dice el burro. Sí. El turno donde uno duerme 2 veces. El turno donde uno duerme 2 veces. Yo sufría con ese segundo. Yo prefería tener tercer turno. Claro, siempre. El tercer siempre. turno tú te levantas a las 3 y listo, Se comienza acostaba tu uno a las faena. 9, los que son militares y no están viendo, pues entienden esto. Claro. Uno se acostaba a las 9 y agarraba el sueño cuando ellos no estaban despertando, Ya cuando lo está sabes. segundo turno. Sí, exacto. Y entonces pasaba todo el turno con sueño. Eso. Y cuando se iba a acostar no tenía No sueño. tenía sueño. Y entonces a los 5 lo estaban parando porque había que estar temprano en la Es guardia. correcto. Yo prefería montar tercer. Gaje del oficio. Gaje del oficio. Y bueno, y un saludo a nuestra Fuerza Armada, a nuestros soldados, a Sí. nuestras soldadas. Siempre a que uno nuestros pasa la situación de oficiales. retiro, pero uno siempre sigue siendo militar. Uno es soldado. Un Uno no saludo a pierde mi eso, promoción soldado. en la Expedición Naval Libertadora del año 2003. Que nos Saludos a la graduamos promoción de allá. mi teniente navío, si lo están viendo. Deberían estar Así, todos viéndolo. debería. Ahí los mandé por el grupo Que de la además promoción. ver un joven diputado, sobre todo con estos trabajos, estos libros de reflexión, nos motiva y nos llena de mucha satisfacción. Voy a personal. traerle, y me comprometo, el primer libro del tercero que ya inicié, que se Caramba, qué llama bueno. La naturaleza, lo quiero titular la naturaleza del socialismo. Caramba, qué bueno. Porque el socialismo no es ni siquiera una probabilidad, no es una posibilidad, es una certeza. Nuestra conducta natural es ser socialista, ser solidario. ¿Usted sabe por qué? Y es una reflexión rapidita. 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 El capitán no está allí presionando. Sí, por la hora. Que es rapidito. Para dominar el fuego, los cavernícolas,
los hombres de las cavernas, las mujeres de la caverna, tenían que unirse todos para que el fuego no se extinguiera. No se extinguieron. Tenían que reunirse y poder para que el fuego, a partir de esos principios básicos, naturales, instintivos del ser humano, nos hicimos hombres y mujeres solidarios. Solidarios, así es. Y el capitalismo es la antítesis de eso, es decir, es lo antinatural. Es lo y es lo antinatural. que vamos a analizar Y es lo que vamos a científicamente en ese tercer libro que espero tener el año que viene. Lo bautizamos aquí en el Bueno, programa. ¿mensaje a la juventud? Sí, mensaje a la juventud. Listo. Civil y militar. Civil y militar. Bueno, yo les digo a los jóvenes, siempre me dedico a ellos porque tenemos futuro. Y la mera existencia, la mera presencia de la juventud en nuestra república te hace tener futuro. Este país tiene futuro porque tú existes, mujer y hombre joven de esta patria. ¿Quiénes hacen las revoluciones? Nuestro querido y nuestro querido que siempre vamos a tener nuestra bendición de mi general en jefe, Jacinto Pérez Arcaya. Estuve en sus actos, saludos a la familia, un hombre maestro de nuestro comandante Chávez y maestro de todos los hombres y mujeres que somos parte de esta revolución. De esta revolución y sobre todo de la Fuerza Armada. De la Fuerza Armada. Yo reconozco en su cariño, yo tuve varias conversaciones con mi general Pérez Arcaya cuando estaba escribiendo el libro, el primero, caramba, qué bueno. Y me orientó acerca de unos temas que se tocan en este libro. Pero Jacinto Pérez Arcaya, mi general en jefe, decía, el fuego sagrado. Sí, es mi primer libro. Y el fuego sagrado lo tiene todo joven, mujer, hombre joven, que quiere transformar, que quiere renovar. Por eso es que decimos que hay una contradicción de la juventud que no sea revolucionaria. Claro. Porque el joven, lo que decía Allende, pues. Lo decía Allende, es una contradicción por el hecho de que todos los jóvenes somos los que vamos a transformar a este país, a un país mejor, a corregir los errores históricos. Los errores que no han podido ser subsanados en el tiempo. Es la juventud que tiene esa labor. Y luchemos, y así yo soy reiterativo, porque dentro de 200 años estén los jóvenes, dentro de 200 años, celebrando los 400 años de Carabobo y los 200 años donde esta juventud revolucionaria, nacionalista, en donde se incorporen todos los que amamos a nuestra patria, a todos los que amamos a Venezuela, que no necesariamente tienen que ser revolucionarios. No necesariamente. También puede ser de unos sectores puede tener una forma distinta de que no pensar. sean chavistas, como usted tiene que ser su compañero. Claro. No soy chavista, pero tiene que amar a Venezuela. Porque lo que decía nuestro comandante Chávez, los apátridas son los que no aman a su patria, a su matria también. A su matria. ¿Ah? Ese es el concepto principal, Entonces, matria. la juventud, el llamado es, a fortalecerse en la formación, en la conciencia revolucionaria, a fortalecerse en el amor a nuestro país, a transformar, a generar ideas, a generar propuestas. Porque yo decía Díaz-Canel, en una educación muy buena, que espero, un cuadro político tiene que ser un líder, tiene que ser un simple que cumple tarea, que cumple una tarea, ¿no? Tenemos que ir y en la vanguardia debe estar la juventud. Para ello, mi amor, mi cariño, mi entrega, como soldados que somos, como soldados, así es, y un honor. Que seguramente, y así será, nosotros le daremos el testigo a los jóvenes y esos jóvenes del futuro estarán orgullosos de esta juventud, que no nos vamos a doblegar contra al imperio norteamericano, ni los apátridas nacionales, y nosotros tendremos patria y tendremos revolución. Pase lo que pase, nos despedimos con ese mensaje final de nuestro teniente de navío. Saludos, pues. Gracias, mi comandante. Nosotros venceremos, esta es tu casa. Venceremos. Pendiente con el próximo libro, para traerlo para acá, para bautizarlo aquí. Así lo bautizamos aquí. Oye, mi capitán Peñón. Y la mañana estaba aquí desesperada. ¿Ah, sí? Sí, estaba desesperada. Estamos en los tiempos. Nos pasamos 5 minutos. Yo sé que un día tuviste sueños, no viste